Has oído sus programas de radio. Has leído sus artículos en las mejores revistas del sector y has aprendido con sus libros. Ahora, tú preguntas, ellos responden. Tus respuestas en Legados del Misterio, la entrevista del viejo búho. Buenas noches, amigos de Legados del Misterio. Bienvenidos a la entrevista del viejo búho. En esta ocasión tenemos con nosotros a Francisco Narla, un comandante de líneas aéreas que además es escritor y orador. Ha publicado ya varias obras como Caja Negra o Los Lobos del Centeno, y también participa en el proyecto Lendaria. Tu primera obra es Los Lobos del Centeno, ¿correcto? Mi primera novela es Los Lobos del Centeno, la segunda Caja Negra y la tercera Asur. Y Lendaria es solo un proyecto de recuperación del acervo cultural gallego. Bien, ¿nos podrías comentar un poquito de qué va Asur? Porque es curioso que pues trata de una aventura de vikingos en tierras españolas, cuando se supone que los vikingos, por lo menos la voz populi, ¿no? Los vikingos eran pueblos bastante violentos, pero en el norte de Europa. No se tiene esa conciencia de que también hubieran llegado hasta aquí, ¿no? Bueno, lo cierto es que, como bien comentas, no es un dato especialmente conocido. Probablemente porque no hay especiales restos y, de hecho, solo hay una cajita labrada en lo que hoy es San Isidoro, la colegiata de San Isidoro en León. Pero independientemente de que no tengamos una gran cantidad de restos o demás que prueben su presencia aquí, es indiscutible que estuvieron aquí, es indiscutible que estuvieron aquí en más de una ocasión. Puede ser que no sea un hecho, sí es un hecho. Hay referencias en múltiples crónicas, tanto españolas o digamos de esa antigua España, como musulmanas, como en las propias sagas normandas. Uh-huh. Muy interesante. Por lo que sabemos, tu última obra, Asur, ha tenido un premio recientemente como mejor novela del año en el Festival de Imagina Málaga. Sí, bueno, es un honor y es un placer. Esperemos que siga por su camino. Aparte de estar ya prácticamente agotada la segunda edición, de los intereses que ha habido por parte de productoras, cine y traducciones y demás, pues también he tenido la suerte de haber sido nominado y finalmente premiado
o bueno, la novela ha tenido la suerte de ser finalmente premiada después de la nominación, y es maravilloso, por supuesto. Uno se siente sobre todo, o por lo menos en mi caso, agradecido al lector y a la gente que permite que esas palabras, esa tinta impresa en papel acabe transformándose en sentimientos y en pensamientos, en pasión, en dolor, en traición, y que le dé vida a las palabras que el escritor un día imaginó. Así que esos reconocimientos son siempre muy bienvenidos, por supuesto. Una satisfacción personal muy profunda, ¿no? El que bueno, pues una cosa que estás expresando en base a tus sentimientos y tus averiguaciones, pues que tenga este reconocimiento, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, pues mira, si te parece, los usuarios de nuestra web, de Legados del Misterio, nos han enviado unas preguntas para que las respondas, si no te parece mal, y yo te las voy a ir leyendo. Al contrario. Yo te las voy a ir leyendo y si quieres, pues me vas respondiendo una por una conforme las vayamos haciendo. ¿De acuerdo? Encantado, encantado, un placer. Mira, vamos a ver. El primer usuario que nos pregunta es Toño36 y nos dice: cuando hablamos de vikingos, siempre he tenido la sensación de ser un pueblo que no consigo ubicar geográfica y etnográficamente como Dios manda. Realmente, ¿cuáles fueron los núcleos originarios de estos pueblos del norte? ¿Cuántos reinos constituyeron y en qué orden cronológico? También me gustaría saber por qué se fueron apagando en el tiempo. Bueno, ya, a ver, yo no soy historiador, yo soy un escritor muy aficionado a la historia que intenta ser riguroso en sus novelas, así que a lo mejor esta pregunta deberíamos dirigirla a un historiador, pero en cualquier caso, dentro de mi ignorancia y mis conocimientos parciales del tema, intentaré responderla lo mejor que pueda. Uh-huh. A ver, no es fácil situarlos geográficamente porque era una zona de influencia bastante extensa y además variable durante el tiempo. Principalmente se puede decir que lo que nosotros denominamos vikingos a día de hoy, en su gran mayoría pertenecerían a la costa de Noruega. En su gran mayoría, no todos. Había otras etnias, tribus, podríamos decir, los Sviar, que ocuparían lo que hoy es Finlandia, y los Same, que ocuparían el norte, lo que asociaríamos con lo que hoy conocemos como Laponia. Pero los vikingos, como el nombre que les damos nosotros a día de hoy, prácticamente se centrarían en lo que es Noruega y Dinamarca. La teoría sobre su origen y demás es discutible. Hay gente que opina que son emigraciones desde precisamente tierra firme en Europa, de lo que hoy llamamos Alemania, pero dejando a un lado esas discusiones, sí tenemos claro que su expansión se produjo básicamente por su poderío naval. Encontraron una técnica de fabricación de barcos sencilla, rápida y que proporcionaba barcos muy maniobreros y que además tenían muy poco calado, con lo cual podían ascender a través de los cursos fluviales. Ajá. Lo cual les permitió poco a poco ir colonizando otros lugares, como por ejemplo lo que hoy llamamos Gran Bretaña o el norte de Francia. Se extendieron a su vez hasta lugares como Islandia, Groenlandia o incluso América. De hecho, fueron los primeros europeos en pisar América. Sí, sí. Y lo cierto es que su declive no está muy claro y hay muchas discusiones al respecto. Principalmente yo supongo que tuvo que ver con el hecho de que la reunificación que se produjo de Noruega en manos del rey Olaf, cosa que también se menciona en la novela, por ejemplo, pues les llevó a centrarse más en su actividad interior que en su actividad exterior. También puede tener que ver el auge de otras potencias que en ese momento empezaron a cobrar importancia. Estamos hablando de que ellos tuvieron relevancia entre el siglo VIII, 7-8 y siglo X y XI. Otros reinos europeos empezaron a tener una mayor relevancia, siendo capaces de defenderse ante sus incursiones. España comenzó a unificarse. Recordemos que la batalla de Tolosa es en el 1212. Uh-huh. Y muchos de esos lugares que atacaban empezaron a ser poblados por elementos de reinos que comenzaban a estabilizarse de una manera importante. En el caso español es curioso darse cuenta como España no solo tenía que pelear o entroncar un montón de batallas y luchas con los hombres del califato, sino también defenderse estos ataques vikingos. No sé si con eso realmente contesto a todas las preguntas del oyente, del lector, del aficionado. Sí. Bueno, yo creo que sí, que está bastante explicado lo que él quería saber.
Bien, si te parece, pasamos al segundo. Muy bien. ¿Tío? Es Kill Bill. Kill Bill nos dice: usamos la palabra vikingo con normalidad, pero ¿de dónde viene o cuál es el origen de la palabra vikingo y qué significa? Bueno, es curioso, porque realmente no parece ser que los expertos y los hombres mucho más sesudos que ellos se pongan de acuerdo. Yo en la novela, de hecho, uso la palabra nordemanos, nórdicos u hombres del norte, normandos, porque es como aparecen en las crónicas de aquel momento y cómo se hacía referencia a ellos como hombres del norte, hombres surgidos del norte. De hecho, hay un pueblecito en la actual León que lleva el nombre de Lordemanos y algunos historiadores creen que tiene que ver como lugar de normandos, como un posible asentamiento de estos invasores. Parece ser que vikingo puede tener la raíz en la palabra vik, que podría significar tanto fiordo o, usemos por usarlo por algo más familiar, digamos como la ría, pero que en lugar de ser una ría fluvial, es una ría provocada por un antiguo glaciar. Ajá. Pues ese vik de fiordo ensenada, según el historiador, podría ser una de las raíces. Y también parece ser que podría aludir al hecho de salir de expedición, de esas expediciones que les llevaron a colonizar, pues como hablábamos antes, colonizar o atacar Gran Bretaña, Inglaterra, bueno, de hecho casi todo el norte europeo. Se caracterizaban por arrasar donde llegaban, ¿no? Bueno, es que no tenían en general mucho interés en la colonización, a no ser que se vieran forzados a ello porque habían sido desterrados o exiliados. En general, el ansia del invasor nórdico, del invasor norteño, del vikingo, que como le llamamos hoy en día, era más bien el regreso a su tierra como hombre merecedor de gloria y de respeto. Muchos historiadores creen que tiene que ver con el mayorazgo y con que el hijo mayor fuera el que heredase de facto la hacienda, la scali, las propiedades, y que los hijos menores tenían que buscarse su vida por ahí. Es habitual el apodo o el sobrenombre de el errante o el afortunado o el buscador o el viajero, en el sentido de esos hijos menores que tuvieron que ir al extranjero para encontrar fortuna. Por tanto, no tenían a lo mejor ese carácter tan latino. Yo creo que incluso se puede ver en los nombres que los exploradores latinos o españoles hemos dado a los lugares y el que lo han hecho los sajones. Nosotros casi siempre encontramos la cascada de, la montaña de, sin embargo, pues hombre, pensemos por ejemplo pues en Cabeza de Vaca o en Alonso de Ojeda, o pensemos en Balboa. Casi siempre le dábamos un nombre dándole interés en el nombre, en nuestro propio interés o el de nuestro país. Sin embargo, los sajones no eran tanto así. Es un tema interesante, pero lo cierto es que lo más probable, como decíamos antes, de acuerdo a los historiadores, sea debido al mayorazgo, que el hijo segundo, tercero y demás tenía que buscarse esas habichuelas fuera de la tierra natal, y eso les llevaba a intentar conquistar, arrasar, obtener un dinero, unos fondos y luego regresar para intentar asentarse. Ajá. Exactamente. Bien, luego nos dice que, en fin, al tratarse la novela, al situarse en la época de la Reconquista, ¿cómo veían los cristianos y los árabes a los vikingos? ¿Los veían igual? ¿Eran demonios para los dos? ¿Eran bárbaros? ¿Cómo los podrían ver? Como verdaderos demonios y engendros surgidos de los hielos, la verdad. De hecho, hay una oración, una plegaria clásica alta medieval que dice: de la ira de los hombres del norte líbranos, Señor, a furare normanorum liberanos domine, que atribuyen al emperador Constantino en lo que hoy llamamos Estambul. Lo cierto es que con este afán que tenían por conquistar, por comerciar también, que no nos olvidemos, a veces tampoco eran necesariamente violentos, fundaron puertos comerciales importantes y centros muy, muy relevantes de comercio. Pero bueno, en cualquier caso, llegaron a dominar gran parte del mundo conocido, incluso el desconocido, como hablábamos antes de América. Sí. Ciudades como Kiev, tan de moda por los últimos campeonatos deportivos, tuvieron mucho que ver en su desarrollo gracias a las exploraciones vikingas. Llegaron a formar la Guardia Varega de Constantinopla o de Estambul, como prefiramos, y bueno, intentaron atacar el Vaticano en varias ocasiones, aparte de la media docena de ataques que se produjeron en España, donde llegaron a lugares como la Sevilla de los hombres del Califato o Lisboa. Hasta y Sevilla de hecho llegaron. Sí. Lo curioso es que la crónica musulmana
lo relata de una manera, la crónica española lo relata de otra y la crónica vikinga lo relata de otra, ¿no? Que fue uno de los problemas de documentación a la hora de escribir la novela, y mucho más seriamente o desde un punto de vista mucho más sesudo o intelectual, es uno de los problemas que tienen los historiadores a la hora de hablar de ellos, que las crónicas que tenemos se contradicen las unas con las otras en función de cuál sea la fuente. Pero sí, bueno, y comerciaban habitualmente con lugares como Bagdad, y hay quien dice que Rusia se llama Rusia porque era la tierra de los rus, de los amarillos, según los árabes, esos amarillos refiriéndose a los hombres del norte, los vikingos. Ajá. Así que lo cierto es que llegaron a medio mundo y como decíamos, más allá del mundo conocido, porque es indudable y a día de hoy ya está demostrado que pusieron pie en lo que hoy llamamos Terranova. Uh-huh. Se intentó en algún momento, hay constancia de que se intentara una aproximación diplomática de lo que eran los cristianos o los árabes de entonces aquí en España hacia los bárbaros, hacia los vikingos invasores. Sí, de hecho, probablemente diré mal el nombre porque como castellano hablante no siempre nos resulta fácil el hacer referencias a nombres en otros idiomas. Creo que era Al-Gansul. Fue un, vamos a decir, embajador árabe que se envió a través del Califato de Córdoba a las tierras del norte. Algo más tarde, y de hecho la princesa Cristina casó con uno de los sobrinos de Alfonso XII, creo, y de hecho en Burgos sigue habiendo referencia a ella. Hubo varios movimientos diplomáticos y ha habido alguna novela al respecto también. Sí hubo en algunas ocasiones movimientos diplomáticos, sobre todo a partir de la unificación de Noruega, cuando Noruega dejó de ser ese ente lleno de señoríos o hacendados para convertirse realmente en un país como tal, que tenía intereses también políticos y económicos con los restos del Imperio Carolingio y otros estados como el reciente Estado español, aparte de los hombres del califato. No es de todas maneras, no fue un hecho muy común porque tampoco ellos lo aceptaban especialmente, no eran demasiado entusiastas de este tipo de relaciones diplomáticas. Les solían preocupar otras cosas. No se consiguió mucho. La verdad es que no. No. De hecho, el matrimonio de la princesa Christine tampoco llevó a que la unión de lazos entre aquella España, que no es la España de hoy en día, obviamente, aquella España y los reinos del norte tuvieran una relación mucho mejor. Ajá. Bueno, Eldar nos pregunta si los vikingos eran tan salvajes como los pintan, o la imagen que nos ha llegado a ella está un poco distorsionada, no sé, por ser personas no gratas aquí. Yo creo que en parte tiene razón. Es verdad que debían ser unos tipos bastante duros y aparte muy aguerridos. No hay más que pensar que se montaban en un barco de 20 metros de eslora y cruzaban un océano dispuestos a encontrar la muerte o volver a casa ricos. Pero cuando uno lee las crónicas musulmanas respecto al comportamiento de los soldados castellanos en el campo de batalla, no salimos mucho mejor parados. O cuando uno lee las crónicas españolas respecto a los musulmanes, tampoco. Sí es verdad que debieron tener una gran fama como luchadores y mercenarios porque de facto les contrataron en muchos lugares. Por ejemplo, París intentó librarse de las amenazas vikingas que entraban por el Sena gracias al contrato con distintos jefezuelos vikingos, por usar la palabra moderna. Hasta tal punto de que hubo un momento en el cual el dinero era lo único que primaba, y hay una anécdota famosa de Carlos el Calvo, rey de París en el siglo IX, que tenía contratado a un mercenario llamado Wellam para que cuando entraran sus compatriotas noruegos por el Sena poder combatirlos. No les sirvió de mucho porque el jefezuelo, el Hald, el señor del norte que entró por el Sena, le ofreció más dinero a este tal Wellam y finalmente arrasaron París una vez más. También en Londres llegó un momento en el cual les bastaba asomar con los barcos negros por el Támesis para que desde Londres decidieran pagar y no tenían ni que derramar una gota de sangre. Está bien. O sea que sí debieron ser famosos desde el punto de vista de sus actividades y capacidades bélicas, pero yo creo que en aquel momento, sin menospreciar su capacidad, que como digo pues fue apreciada para llegar a convertirlos, por poner otro ejemplo, en la famosa Guardia Varega de Constantinopla, lo cierto es que
No creo que el resto de habitantes de aquella Europa medieval fueran precisamente hermanitas de la caridad. Las descripciones que hacen los musulmanes sobre los caballeros españoles en la batalla no salimos muy bien parados tampoco. No, cuando la historia la escribe un bando, la escribe otro, cambia totalmente, está claro. Claro, es lógico que siendo nosotros los atacados... Ajá. No, iba a decir que siendo nosotros los atacados, que es lógico que los pusiéramos a ellos como terribles y demás, ¿no? Suele ser así, la víctima suele hablar en peores términos del atacante que el atacante de la víctima, pero bueno, no tiene más importancia. Bueno, sí. Vamos a ver, la siguiente pregunta que nos hace es sobre sus dracars, sobre los barcos, ¿no? Nos pregunta si su imagen era tal y como lo representan, con este mascarón de proa, con su dragón y todo esto, y si técnicamente eran navíos superiores al resto, como parece ser, ¿no? A ver, lo primero es curioso respecto al nombre. Yo lo descubrí a la hora de investigar sobre Asur. No parece tan claro que el nombre sea correcto. Ellos les llamaban de otra manera, les llamaban barcos largos, Landskip y demás, y distinguían no solo entre esos barcos que nosotros asociamos con la imagen de Drakkar, sino en distintos tipos de barcos según la función que tuvieran. Había pequeñas barcas de auxilio o pequeñas barcas que se remolcaban o usaban para la pesca. Había estos navíos largos y rápidos que se usaban para los ataques bélicos. Había grandes cargueros a los que ellos llamaban Nor. De hecho tenían el ejemplo de que la mujer de senos abundantes y generosos se le decía que tenía el pecho de la proa de un Nor. Dejando a un lado los distintos barcos que ellos tenían, la palabra Drakkar parece que viene en realidad de una transformación del normando francés al referirse al barco como dragones, y que ese sería un plural mal usado porque de hecho sería Drekar. Pero bueno, dejemos ese tema para los lingüistas, quedémonos con la nota de que en teoría sería una traducción del francés antiguo sobre la palabra dragones, y sí es cierto que sus rodas y codastes, las proas y las popas, estaban casi siempre labradas con imágenes que en muchos casos para muchos expertos pretendían ser intimidatorias. Además, se desmontaban y se usaban para chantarlas delante de las tiendas que se usaban en los campamentos. Y probablemente, aparte de traerse un cachito de casa al campamento que montaban en el extranjero, también tenía ese afán intimidatorio de mostrar su poderío y demás. Sí es verdad que en muchas ocasiones estaban talladas como dragones o grandes serpientes, cosa importante en la mitología nórdica, y que tenían un simbolismo especial. Y sí es verdad que ellos se referían a sus barcos como dragones, que quizás sea una de las explicaciones que tenga el origen de esa palabra del francés antiguo del Drakkar. Independientemente de eso, es importante dejar claro que no eran su único tipo de barcos. En cuanto a la tecnología, sí, era bastante superior a cualquier otro barco de la época en Europa, dejando a un lado Oriente, donde ciertos saipanes y barcos chinos eran todavía más rápidos y mejores. Estamos hablando de barcos que, sobre todo en el caso de estos barcos de guerra, de estos botes largos, Landskip, de esta imagen que asociamos con Drakkar, tenían muy poco calado, como mencionábamos antes, eso les permitía ascender por los cursos fluviales, dándoles un radio de acción mucho mayor, pesaban poco, con lo cual podían recorrer territorio con ellos a cuestas directamente, les quitaban las piedras del lastre y pasaban de un curso fluvial al siguiente. Eso lo hicieron en el Dnieper o en el Volga, por ejemplo, lo cual les permitió llegar desde el norte de Europa hasta el sur y llegar hasta el Oriente Próximo. Y además tenían otra ventaja muy importante, que eran muy rápidos, muy rápidos. Incluso para términos actuales eran barcos que con la ayuda de las velas podían alcanzar 20 nudos gracias a los remeros, y eso les permitía una capacidad muy importante a la hora de alcanzar ciertos lugares y a su vez ser muy maniobreros en las batallas. En España tuvo lugar y se narra en la novela, se narra en Asur, una de las batallas más grandes que ha habido entre barcos vikingos y otra fuerza, que tuvo lugar en lo que hoy es la batalla, en lo que hoy es la ría de Ferrol, en la cual 90 barcos vikingos, intentaron colonizar, acabar o rematar un intento de expansión que habían tenido en lo que ellos llamaban Yakosland, que se correspondería al noroeste español, Galicia, el norte de Portugal, Asturias, León y Zamora. Pero no llegaron a sentarse, ¿no? No. Tuvieron un campamento importante durante varios años en lo que hoy es el embalse de Porto de Mouros, que está en el centro de Galicia, y parece ser que fue así gracias sobre todo a que las discusiones entre los distintos reyes
o aspirantes al trono de aquella España desmembrada por la Reconquista, y el poder de la Iglesia impedía que nadie llevara a cabo un real llamamiento alfonsado para reunir fuerzas contra que se opusieran a estos invasores, estaban más bien embebidos por las políticas nobiliarias y eclesiásticas. Cambió el trono de manos en varias ocasiones, cambiaron varios obispos de lugares importantes como Compostela, pero no llegaron a sentarse en ningún momento. Y fue, por lo que se sabe, la expedición que más tiempo pasó en tierra española, que según el historiador fue entre 3, 4, 5, hasta 7 años, depende de la versión que cojamos. Hay que pensar que las fechas no siempre son fáciles de establecer. Yo cuando tengo que dar alguna conferencia sobre historia, cuento siempre la misma anécdota. Santa Teresa murió 1 de febrero y la enterraron al día siguiente, que era 14 de febrero, porque fue cuando se instauró la reforma gregoriana del calendario y hubo que saltarse esos 13 días. Entonces es muy complicado el hecho de que cuando alguien nos da una fecha medieval, alto medieval, podamos estar seguros de que esa fecha es correcta. Pero vamos, esa incursión, que fue una de las más grandes conocidas, y en concreto la más grande que atacó España, pues estuvo durante 6 o 7 años. Y luego, en parte porque habían sido vencidos en batalla, o en parte porque ya habían conseguido lo que querían, destrozando varios monasterios de la ribera del río Ulla, o lugares como Chantada y Monforte en la provincia de Lugo, pues ya regresaron a sus tierras en el norte, cargados de esclavos que muchos de ellos parece ser que acabaron vendidos en los mercados de Bagdad. Vaya. Bueno, pues un poco en relación a esto, Nefertiti nos pregunta qué falsos mitos sobre los vikingos se han tomado como verdades y ha hecho que se distorsione la realidad de este pueblo. No lo sé. Bueno, como verdades a día de hoy, que han llegado hasta el día contemporáneo, porque sí es cierto que en la Alta Edad Media había otros mitos, ¿no? Por ejemplo, dentro de los vikingos había unas fuerzas especiales que ellos denominaban los berserker, que serían como algo así, unos boinas verdes ciegos de hongos alucinógenos y con pocos escrúpulos, que serían capaces de hacer las incursiones más suicidas y más estrambóticas que podamos imaginar, despreciados incluso a veces por los suyos en el norte. Estos berserker, famosos berserker, solían vestirse con pieles de oso o de lobo, y eso parece ser, que algunos antropólogos que así lo avalan, que tuvo que ver con parte de las leyendas licántropas respecto a los hombres lobo. Hay varias figuritas de ajedrez y otras representaciones que ponen a los berserker pues vestidos con sus pieles, mordiendo sus escudos enfebrecidamente, y podría ser que hubiera arrastrado por toda Europa el mito del hombre que se convierte en animal terrible. Y sí debieron ser gente bastante, no sé si por los efectos de los menjunjes alucinógenos que ingerían antes de la batalla, o si porque realmente los más atrevidos y alocados eran los que se elegían para estas formaciones. Sí debieron ser hombres bastante temibles, pues en casi todos los ataques hay referencia a estos hombres vestidos de lobo que atacaban como fieras. Ese es un mito que a día de hoy quizá no ha sobrevivido. También dentro de la cultura medieval hubo una aceptación del mito en ciertas culturas parecido al del Valhalla, al de que solo el guerrero que conseguía morir en la lucha sería recibido en el más allá. Y hay un antropólogo, no recuerdo el nombre, que en las tumbas castellanas hay la condescendencia de poner el casco a los pies o a la cabeza del caballero en función de si murió en batalla o no. Y sí parece importante, o a este antropólogo sí que menciona que quizás sea una herencia más sajona o vikinga, ¿no?, respecto a la importancia de la muerte en el combate, que no cuadra tanto con la capacidad cristiana o demás, que no le da importancia al lugar o al suceso de la muerte siempre que no sea un suicidio. Dejando a un lado eso, que haya sobrevivido hasta el día de hoy, pues hombre, los vikingos no llevaban cuernos en los cascos. Eso tiene que ver con una interpretación folletinesca de finales del siglo XIX en las representaciones de algunos ilustradores, que quizá sí tiene que ver medio de diablos, ¿no? Medio demonios por los cuernos y demás. Puede ser que sí, puede ser que sí. También hay otros estudiosos que abogan por el hecho de que como esos primeros ilustradores eran de origen francés y los celtas sí parecían usar cascos adornados con plumas o cuernos, sobre todo para ciertos rituales, no hablemos de la lucha en sí, pues quizá lo pretendieron representar de esa manera. O quizá
pues era para darles un aspecto más fiero. Quizá no lo sabremos nunca, pero no los usaban, o por lo menos no se ha encontrado hasta el día de hoy ningún casco que tenga cuernos. Y aparte es evidente, o sea, menudo asidero durante una batalla para que te acaben rebanando el pescuezo. O intentemos correr por un bosque gallego o asturiano con un casco con cuernos, lo menos que nos puede pasar es que acabemos desnucándonos con la rama de un roble que esté un poco baja. O sea, no tendría demasiado sentido. Claro, no tendría sentido bélico. Otro de los mitos o de las comparativas que ha podido llegar hasta el presente, pues no eran todos ni rubios ni altos. Sí que podían ser un poquito más altos por los esqueletos que se han encontrado en distintas excavaciones arqueológicas que la media presente, tampoco exageradamente, y los había también morenos y de pelo negro y ojos oscuros, aunque hubiera una preferencia a ese tipo que solemos denominar caucásico. Ajá. Y bueno, si se me ocurre alguna más lo diré, así a bote pronto son las que se me ocurren. Bueno, la pregunta del millón, ¿qué te ha llevado a escribir sobre un periodo de la historia tan desconocido? Bueno, en parte el hecho de que sea desconocido, cuando un historiador, cuando un amante de la historia, un escritor busca qué escribir, aparte de que se tiene que enamorar de la historia que vaya a contar, y en mi caso personal, que yo intento ser muy honesto y escribir siempre aquello que me gustaría encontrar como lector, pues uno también tiene que intentar buscar historias que sean un poquito originales. A mí me parecía que aunque sí hay algunas novelas y hay algunos libros que trataban el tema, pues no había habido gran difusión respecto a este asunto. Como bien comentábamos al principio de la charla, pues no es algo muy conocido por el gran público. Y aparte de eso me llamó poderosamente la atención la posibilidad de contar una gran historia, una gran epopeya, una gran novela de aventuras, teniendo en cuenta los grandes viajes que estos hombres realizaron, o la posibilidad de encontrar lugares tan maravillosos y mágicos desde Oriente Próximo hasta América del Norte. Como además yo intento siempre rendir un tributo a España, a Galicia en mis novelas, a la tierra de la que vengo, pues sabiendo que habían atacado Galicia, que había cosas muy interesantes que contar, empecé a investigar, encontré luego estos dramas políticos y nobiliarios, además de eclesiásticos, que me parecían interesantes para dotar a la novela de una cierta profundidad. Cuando ya leí cosas sobre esclavos españoles vendidos en Oriente Próximo, en Bagdad, que habían sido capturados por los vikingos, me pareció que tenía todos los mimbres para contar una historia que a mí me gustaría encontrarme como lector y que además tendría cierta originalidad. Y me pareció además que podía contarla pues un poco tendiendo a las novelas de aventuras clásicas y demás. Así que tenía todo lo necesario para escribir una buena historia. Yo humildemente lo he hecho lo mejor que he podido. No, y por lo visto lo has hecho muy bien, porque ya tienes el primer premio ahí. Bien. Bueno, sí. Bonnie the Ripper nos pregunta si hay algún tipo de vestigio, si ha quedado algún vestigio cultural, creencias, leyendas, costumbres aquí en la península, como huella del paso de los nórdicos, los vikingos por aquí. Bueno, no mucho. Algunos expertos lingüistas opinan que algunas palabras del gallego, que en castellano sí que no se usan, podrían tener un origen nórdico. Es discutible también por el origen celta. Entonces, bueno, no se tiene muy claro si fueron primero del sur hacia el norte o fueron del sur al norte y luego volvieron desde el norte, pero bueno, hay algunos historiadores o lingüistas que sí lo opinan. Por otro lado, en cuanto a restos físicos, el único relevante e importante que existe en la península ibérica es hacíamos mención a ella antes, la cajita de San Isidoro, Ajá. que es una pequeña caja labrada en asta. Podría ser colmillo de morsa, podría ser un asta de cérvido, labrada de una manera un poco curiosa, porque es como si dijéramos que de repente en una columna encontramos elementos, pues a ver, hablar de algo de historia del arte que le sea común a cualquier oyente, pues elementos del dórico, del jónico y del corintio todo a la vez, porque parece que en la cajita hay elementos de distintas etapas decorativas en el arte nórdico, en el arte vikingo, uh-huh. Y esta cajita está a día de hoy en la Real Colegiata de San Isidoro, en la ciudad de León, que en aquella época alta medieval era el monasterio de San Pelayo. Merece la pena, bueno, la verdad es que es un pedacito de arte muy curioso. No se sabe cómo llegó a España. Yo de hecho en Asur hago un pequeño guiño contando una historia, explicando cómo podría haber llegado hasta aquí. Y es el único resto importante y relevante que tenemos de vikingos en la península, aparte de
la abundancia de documentación en crónicas y menciones que tenemos de documentos de la época sobre estos ataques de terribles demonios surgidos del norte. Ford nos hace una pregunta pues un poco similar, ¿no? Nos pregunta no sobre algún vestigio físico, sino sobre si hay algún tipo de panteón, un lugar sagrado, algo así dedicado al dios Odín o a cualquier otro dios aquí en la península. Bueno, que yo sepa, no, lo cierto es que no. Tampoco tengo entendido, por lo menos porque yo sepa, hasta donde yo sé, que ellos tuvieran esa costumbre. Por ejemplo, en colonias mucho más asentadas como la de Groenlandia, no construyeron ningún templo similar ni nada semejante. De hecho, lo que llegaron a hacer fue una capilla cuando la mujer de Eirik el Rojo, probablemente por intereses políticos más que por ninguna otra cosa, se transformó al cristianismo. Antes hablábamos de la reunificación de Noruega en manos del rey Olaf. El rey Olaf usó el cristianismo como una vara de medir. Ahora que Noruega es toda mía, dicho así a lo bruto, poniendo esas palabras en su boca, ahora que Noruega es toda mía, yo me he convertido al cristianismo, el que no se convierta al cristianismo conmigo será mi enemigo. Y así llevó a cabo una purga importante. Y los historiadores creen que en Groenlandia, la mujer de Eirik el Rojo aceptó el cristianismo, mientras que él no, probablemente como un signo de buena intención para decir, bueno, aquí en Groenlandia sí, también somos cristianos y no hace falta que te pelees con nosotros. Así que no parece, y es el único templo que edificaron. En la colonia que fundaron en Terranova, que duró muy poquito por los ataques de los indios algonquinos, tampoco fundaron ningún templo. Tampoco que yo sepa en Islandia, donde estaban más preocupados por la repartición de tierras para sus haciendas y demás, pero bueno, es que su mitología y sus creencias no se vivían de esa manera, se vivían de otra manera, no había esa contemplación extásica en los templos dedicados a una entidad mitológica como tal, por lo menos hasta donde yo sé, no era tan común. Sí, además que sus dioses viajaban con ellos, ¿no? No tenían necesidad de estar en un templo. Sí, básicamente. Quizá haya algún templo, alguna excepción, pero por ejemplo ahora también se me ocurre que en Nidaros, la actual Trondheim, que yo sepa no había ningún templo precristiano, y el primer gran templo que se construyó fue la catedral, que hoy en día sigue en pie, reformada y demás, que inició precisamente el rey Olaf, el unificador de Noruega. Tenían otra manera de vivir su religiosidad o sus creencias distinta a la acepción que tenemos nosotros como herederos de la cristiandad o como otras culturas, ¿no? Supongo que sería mejor hablar con un historiador o con un experto, pero desde luego en España, que yo sepa, no hay nada semejante. Pues Baralaika nos pregunta si es cierto que Bermeo fue una factoría vikinga. Bueno, la historia es historia hasta que descubren un hueso nuevo, un pedacito de ciudad nueva y la historia tiene que cambiar. A día de hoy, esa es la tesis defendida por algún historiador vasco y algún adláter más que se le ha añadido. Yo no puedo decir que sí ni que no. Yo puedo contar muchas películas e inventarme muchas historias, pero a ciencia cierta no lo sabemos. Hay gente que opina así, pero a ciencia cierta no se sabe. Me parece humildemente y en mi opinión personal, a mí me parece complicado, me parece complejo que eso pudiera ser así, porque de hecho, si hubiera habido ese interés, que yo sepa no lo ha habido en casi ninguna otra colonia vikinga, porque no hay ejemplos de ese tipo de cosas en Groenlandia o en Islandia, pues creo que habría habido localizaciones más interesantes que Bermeo para facilitarles eso. No pongo en duda que, aunque no tengamos una prueba física como tal, teniendo en cuenta el resto de ciudades que atacaron y lugares que atacaron, pues evidentemente toda la cornisa cantábrica se vio afectada por los vikingos con grandes expediciones o expediciones menores. Yo no soy quien para contradecir a un historiador, pero hasta donde yo sé, a día de hoy, a ciencia cierta, no se puede afirmar tal cual que sí existiese esa factoría en Bermeo. Ya. Bueno, vamos a ver, Bonnie nos hace una pregunta interesante. El protagonista de tu novela, de Asur, quiere saber
si te has basado en algún personaje histórico, ya sea real o legendario, para darle vida al personaje principal de tu novela, al protagonista. Bueno, aunque hay muchos personajes en la novela que son reales, como Eirik el Rojo, Leif Erikson, su hijo, el rey Olaf, el rey Ramiro III aquí en España, los obispos Isnando y Rosendo de Compostela, y muchos más que son reales. En el caso del protagonista de Asur, no. Es una amalgama de personajes que yo he podido construir a través de relaciones en las crónicas. Perdón, y que además hubiera sido difícil establecer como un personaje como tal, porque las crónicas no solían contar la vida de un campesino que terminaba capturado como esclavo, solían contar cosas un poco más elevadas, como qué sucedía con el obispado de Compostela o qué opciones había tomado la corona respecto a la invasión. Pensemos que muchos no sabían escribir, así que hubiera sido difícil encontrar un diario, pues tipo el de Ana Frank, que dijera: yo, Asur, esclavo de los vikingos, escapé y aquí lo dejo escrito en un diario. A lo mejor hay algún documento así, pero muy poquitos. Entonces intenté, siendo lo más riguroso posible, basándome en las notas y crónicas que tenía al respecto, pues idear un personaje plausible, veraz, pues digamos una ucronía de una vida personal que bien podría haber sucedido, pero que no podemos decir que sea un personaje real. Ya. Bien, bueno, pues nada, vamos a pasar con Norteño. Nos hace una pregunta curiosa. Nos dice que Pío Baroja, a diferencia de su sobrino, no era muy hábil en la mitología euskérica y cometió muchos errores. Sin embargo, en algunas novelas dejó parte de sus teorías. Una de esas novelas es La leyenda de Juan de Alzate. En ella refleja similitudes entre el panteón de los dioses vascos con el de los dioses nórdicos. Incluso nombra repetidamente a Ursid Thor. ¿Hay alguna relación real entre el panteón de los dioses vascos y los dioses vikingos? Bueno, yo podría quedar bien aquí hablando media hora, pero no tengo ni idea, sinceramente. O sea, no conozco el panteón de los dioses vascos, desafortunadamente, y no podría contestar esa pregunta siendo riguroso. No tengo ni la más remota idea, la verdad. Me da la impresión de que en este tipo de cosas sí es verdad que puede haber un cierto legado o aproximación si hubo un contacto determinado. Entonces, volviendo a la pregunta de Bermeo de antes, si podemos demostrar que realmente estuvieron durante mucho tiempo ahí, que hasta día de hoy la incursión en la que permanecieron más tiempo, que sepamos, insisto, porque como decía antes, la historia es de una determinada manera hasta que se encuentra un nuevo resto que contradice lo que ya sabíamos, pero que sepamos la incursión que más tiempo perduró fue la que tuvo lugar en Galicia y que estuvieron, pues eso, entre 3, 5, 6, 7 años, depende. Si algún día pudiéramos demostrar que estuvieron en Bermeo durante todo ese tiempo o en otra cualquiera parte del País Vasco, pues a lo mejor tendría sentido alguna analogía. De todas maneras, como aficionado a la historia, puedo decir que muchas veces se producen analogías en la mitología de pueblos completamente distintos y sin ningún nexo en común, simplemente por el hecho de que son analogías razonables y lógicas. Es decir, la capacidad de un Dios todopoderoso que si se enfada crea un problema natural, sean rayos, tormentas o tornados, sí, no es tan distinta en los Yanomami del Amazonas o en los Ifugao filipinos. O sea, hay elementos de la mitología que el propio desarrollo intelectual del ser humano lleva a puntos comunes, ¿no? Es como la convergencia evolutiva de animales que no tienen nada que ver en puntos completamente distintos del globo, que ante un problema similar llegan a desarrollar un órgano muy similar y no tienen nada que ver. Pues esto yo creo que tiene algo que ver con eso. Pero bueno, yo no puedo decir mucho más sin aventurar o crear teorías propias, que no es mi papel. Sí, correcto. Bueno, pues nada, vamos a hablar entonces con la pregunta de Aleja Berno. Nos pregunta si hay alguna diferencia, ya sea en la forma de actuar o en los objetivos que se fijaron entre los vikingos, dependiendo de su país de procedencia. Es decir, antes me has dicho que habían varias comunas, aldeas, etnias o como quieras llamarlo, diseminadas, ¿no? No había un único pueblo vikingo. ¿Existían diferencias a la hora de invadir o a la hora de explorar entre esos pueblos, dependiendo de su origen?
Vamos a ver, entre ellos y digamos en el ambiente casero, en casa sí. Los Sviar les llamaban los adoradores de cerdos, los Same, lo que antes hablábamos de ellos que hoy identificamos con Laponia, pues casi siempre dejando a un lado los que vivían en sus propias comunas, terminaban siendo como los chamanes o hechiceros de los hombres de las costas de Noruega, y así se refleja en varias ocasiones. Pero en cuanto a su interés colonizador o expoliador o demás, pues la verdad es que no sabría decir si había alguna diferencia entre los de una zona u otra. Es probable que hubiera alguna, pero yo no sabría decirlo. Hasta donde yo sé, sí que podría ser que los daneses, más que nada, no sé si era su intención, pero sí que podría ser que los daneses o los que tenían origen en el Danemark tuvieran una intención más colonizadora o más asentadora. De hecho, se creó la franja del Danelo en lo que hoy es Gran Bretaña, y se asentaron durante mucho tiempo, y las correrías del Ibar sin huesos fueron muy importantes en esa franja que corría en la parte este, tanto desde norte a sur en lo que hoy corresponde a Inglaterra, y quizá fue más bien una sección de oportunismo o cercanía con Inglaterra que les llevó a ese ansia de asentarse y quedarse allí como colonizadores, mientras que los que tenían ese origen noruego muy pocas veces tuvieron ese ansia. Las colonias de Islandia o de Groenlandia se fundaron por exiliados, por gente que no podía regresar a Noruega. Es el caso de Eirik el Rojo, que después de haber matado a varias personas, lo echaron y le dijeron que no volviera por allí en 3 años. Él encontró Groenlandia, le llamó Groenlandia en una fantástica campaña de marketing, porque Groenlandia significa tierras verdes, diciendo, oye, allí podemos cultivar, que es una tierra fantástica. Del hielo y del frío no mencionó nada, y entonces se llevó a un montón de gente para allí, pero porque a él lo habían exiliado. Entonces yo diría que así a bote pronto la única cosa que se me ocurriría es que quizá por esa cercanía geográfica, pues los daneses sí tuvieran un interés más en ese asentamiento en las islas británicas del que tuvieron otras, vamos a decir, tribus, aunque no sería la palabra más correcta, otras scali, otras haciendas de más al norte, de Noruega o de Suecia. Uh-huh. Los que llegaron aquí a la península ibérica, ¿se tiene una idea aproximada de qué lugar aproximado venían o no? En algunos casos sí, luego habría que pelearse con la fuente o si es verdad o no, claro, porque las referencias que puede dar pues un cronista que estaba encerrado en el monasterio de San Justo de Ardón, escribiendo lo que le contaban los supervivientes de los ataques, pues hombre, hay que cogerlas con pinzas a mi modo de ver, ¿no? El cronista está allí escribiendo en el scriptorium y le cuenta a un pobre campesino que lo acaban de echar a patadas de Chantada, o de Monforte, o de Tui, o de la ciudad que fuera, y este hombre le dice que han venido de no sé dónde, pues vamos a ver si es verdad o no. Hay casos desde la propia Noruega, hay casos desde lo que hoy sería Escocia, y quizá el caso más importante en relación como hablábamos antes, por esta incursión la más relevante, la que más tiempo se fijó en tierras españolas, que es la que lideró Gunrot o Gundericus, tal y como aparece en las crónicas, pues parece ser que vinieron de lo que hoy conocemos como Normandía, que precisamente era un asentamiento vikingo en el norte de la actual Francia. Quizá después de una escala, habiendo partido previamente de Noruega. También hay una mención a una de las expediciones que, después de pasar por Galicia, llega hasta el Mediterráneo, que salieron de un lugar cerca de lo que hoy es Rogaland. Pero hay que pensar que en realidad casi toda la costa noruega estaba habitada y que en muchos casos era una cuestión, la navegación, esta navegación tan lejana, acertar de vuelta con la costa de Noruega era fácil. Podía ser que, pues imaginemos, te encuentras con la costa de Noruega a la altura de, pues yo qué sé, pues de Trondheim, de lo que es Trondheim, y vale, Rogaland está unos cientos de millas al sur, pero es fácil una vez has llegado a Noruega basta con bojear, con descender hacia el sur, y eso hacía que de muchos lugares se atrevieran a hacer grandes incursiones muy lejanas, básicamente porque no era tan difícil el regresar a casa, teniendo en cuenta la localización. Luego ya dejemos a un lado el mar y demás, que aún a día de hoy los marinos que van al Gran Norte pues te hablan de él con mucho respeto.
Pero Sí, sí, sí. bueno, desde la actual Francia, desde Escocia, desde distintos puntos de la costa de Noruega, sí que hay referencia que vinieron desde distintos lugares. Ajá. Bueno, aquí ahora nos pregunta Lisbeth si, bueno, ella es de Cantabria y dice que tiene familia en Pedreña, una localidad costera que se llama Pedreña. La familia que tiene ella allí dice que son, pues eso, el típico alto, rubio, con ojos azules y tal. Y su bisabuela le contaba cuando era pequeña que los pedreñeros eran descendientes de los vikingos. Su pregunta es si crees que eso puede tener algún tipo de fundamento. Bueno, antropológicamente el gen de los ojos azules y los genes caucásicos son recesivos. Normalmente, de hecho, parece ser que yo tengo los ojos azules también y tendemos a desaparecer. Parece ser que es predominante el gen de los ojos morenos o hasta que se descubra algo distinto en genética. Pero en Sí, sí. principio parece ser que no prosperan. Eh, Me parece complicado darle esa explicación y me parece difícil pensar en que pueda ser así. Entre otras cosas porque después de 1000 años, pues la mezcla podría haber sido mucho más, la mezcla de razas, etnias o subespecies o como le queramos llamar, podría haber sido mucho mayor. Para eso, además, tendría que haber habido un asentamiento importante en Pedreña durante mucho tiempo de vikingos. Y para eso, además, tendría que haberse dado la casualidad, que ya sabemos que no es así, de que todos los vikingos que se asentaron allí tuvieran esas características caucásicas, que hoy sabemos que no eran así. Sí, sí. Entonces, bueno, no lo sé, yo contradecir a una abuela siempre es feo. Y Dios me libre a mí de contradecir a la abuela de esta. Pero, pero bueno, a mí en principio me parece que no es una teoría que tenga mucho a donde agarrarse desde el punto de vista científico e histórico. Ujú. Bueno, pues la última pregunta nos la hace también Lisbeth, un poco para distender esto, ¿no? Para suavizar ya y cambiar de tercio. Dice que ha visto que has colaborado en el libro Ensaladas templadas y firmadas. Ah, sí. ¿Significa esto que te gusta la cocina? Y si es así, bueno, de todas formas, ¿cuál es tu plato favorito, no? Bueno, me encanta cocinar, me gusta mucho cocinar, la verdad es que sí. Y supongo que eh, se puede ver en muchos otros aspectos porque a veces la comida es importante en mis novelas. Bueno, yo siempre intento que mis novelas se pueda respirar el ambiente del momento y de la época. Y la comida es importante. Entonces muchas Ujú. veces escribo los platos y demás. Y para escribir Asur pues investigué lo que pude en la cocina vikinga y demás. Así que sí, me gusta muchísimo la cocina. Y mi plato favorito, no sé, siempre me resulta muy complicado contestar estas preguntas de mi plato favorito, el color favorito, porque parece como uno solo, pero sí hay muchas cosas que me gustan, no sé, pues uh, yo qué sé, pues voy a hacer algo más sencillo o más fácil para mí. Uno de mis platos favoritos de la cultura y de la cocina vikinga, que Ujú. sí me parece muy interesante, ellos tenían con la parte de lo que nos llamamos panceta o demás que está más pegada a las costillas del Sí. cerdo, bueno, habiéndola conservada, ahumada y demás, luego la asaban al fuego, entreverándola a su vez con más trocitos de grasa y untándola con miel y romero. Con lo cual acaban haciendo, pues imaginemos un costrón grande de esta carne entreverada, de este tocino, de esta panceta con un poquito más de carne, porque está más pegada a la costilla, Sí, sí. que me parece un plato muy interesante. Además, si podían con la miel y si podían, si puede a día de hoy actualizándole echarse un poquito de ácido como un vinagre o un limón, pues se Ujú. consigue que quede muy crujiente la piel del cerdo y es un plato interesante y muy curioso que tenían ellos. También así curioso de la cocina nórdica a día de hoy y que me parece algo muy rico para determinadas cosas es esa especie de panácimo que hacen sin levadura, que, bueno, a día de hoy en muchos restaurantes ya podemos ver, que son como estas tortitas de un pan muy suavecito. Y me parece interesante para determinadas preparaciones. Y me gusta mucho también que vienen varias crónicas el pato simplemente asado al espetón, puesto con bastante grasa para que no salga una carne muy seca. Ujú. Y yo creo que con eso pues hemos juntado a Sur en la cocina y mis aficiones gastronómicas. Muy bien, muy bien. Bueno, ¿cómo se compagina tu profesión con la literatura, ¿no? Con escribir este libro y los otros dos que ya llevas, en dos o tres más que llevas ya escritos? Y bueno, pues, ¿qué nuevo proyecto tienes en mente? Porque bueno, igual tienes algo ya pensado, ¿no?
Sí, ya tengo una tercera parte de la siguiente novela escrita, se publicará el año que viene, supongo que, bueno, si nada se tuerce y no hay nada raro, sobre el otoño del año que viene. Contar detalles no puedo contar porque me matarían en Planeta y en Temas de Hoy. Si empiezo a contar, seguro que vamos, me cuelga. Pero bueno, si todo sale bien, supongo que saldrá para otoño. ¿Y cómo se compagina? Bueno, probablemente el culpable de que me dedique a escribir y a volar sea el mismo, Saint-Exupéry. Cuando leía sus historias de niño, pues me apasionó por igual su manera de escribir y los mundos a los que me llevaba, como su propia historia como aviador y los personajes que en sus novelas eran aviadores. Así que probablemente la culpa la tiene Saint-Exupéry. Y se compagina bien, afortunadamente, gracias al éxito de la literatura. Esto me está permitiendo pues no tener que trabajar un régimen completo y poder dedicarle bastantes horas a la literatura. Y aún así, lo que sí tengo claro es que nunca dejaré de volar. Volar para mí es vocacional, tanto como escribir, y para mí es importante y es algo que no dejaré de hacer, aunque la literatura siga yendo por el camino que va y que todo parece indicar que va muy bien. Volar es algo que está demasiado dentro de mí como para abandonarlo. Bueno, pues hasta aquí nuestra entrevista. Solo nos queda agradecerte que hayas estado con nosotros, desearte un nuevo éxito para la próxima novela que vas a publicar. Y, en fin, que sigas disfrutando de tener tu afición y tu profesión tan bien combinadas como lo llevas hasta ahora, y que sigas disfrutando de la gastronomía. Muy bien, muchas gracias. Un placer. Muchas gracias, Francisco. Un abrazo. A vosotros, gracias. Sed bienvenidos a Legados del Misterio, el sitio más enigmático de la red. www.legadosdelmisterio.net, un lugar donde ciencia y misterio pueden convivir. Aquí podrás encontrar noticias, podcasts, entrevistas y mucho más. Sigue la actualidad del misterio en internet en www.legadosdelmisterio.net, el foro con más misterio por byte de la web. www.legadosdelmisterio.net. ¿Te lo vas a perder?